Hoy 27 de junio vamos a buscar las sobras de la cosecha de ayer y nosotros tenemos un término que suena como a mala palabra. Se llama chucchina. Vamos a chuchir el maíz, que quiere decir buscar recoger las sobras de la cosecha. Ahí están nuestros puercos. Se llama Michi. Estamos yendo para que también ayuden a recoger el maíz, la sobra del maíz. Miren, ya llegamos. Aquí está el maizal ya cosechado. Miren, si pueden ver ustedes. Aquí ya está cosechado, ya no tiene las mazorcas. Pero aún así siempre hay sobras y eso es lo que vamos a buscar. Nosotros con mi mamá siempre nos alimentábamos de esto. En los vecinos o cualquier lugar donde estaban cosechando, nosotros nos íbamos a chuchir, a buscar las sobras y con eso nos alimentábamos. Miren, aquí encontramos, no sé si botaron los que nos ayudaron a cosechar, pero nosotros vamos a llevar para hacer chicha, maíz germinado. Miren aquí, la gente que cosecha no ve, pero aquí está un frijol. Este tipo de sobra es lo que vamos a ir recogiendo. Frijol, miren, frijol, quedó frijol. Aquí vamos reuniendo lo que encontremos de las sobras. Vamos buscando por las hierbas que por lo general se quedan ahí metidos, escondidos. Frijol aquí en el suelo, miren. Miren, ya vamos encontrando poquito a poquito mazorcas chiquitas que sobraron, pero tiene granitos sanos, miren. Nosotros siempre hemos valorado todos los productos hasta lo más podido. Vamos buscando entre las hierbas así. Miren, por ejemplo, aquí, miren, ustedes pueden ver, estaba entre las hierbas, se quedó y lo vamos a llevar, estaba germinando. Esto está bueno para la chicha. Mi mamá nos enseñó a hacer estas actividades y esto me ha hecho valorar todas las cosas hasta lo mínimo en la vida, porque sé que todo cuesta. Nosotros en mi niñez tuve mucha pobreza, mucha hambruna y pues he aprendido a valorar cada detalle. Miren, maíz germinando para la chicha. Estas son las mazorcas que hemos podido recoger de las sobras y también encontramos un zapallo. Aquí encontramos otro maíz, otra mazorquita de maíz. Esta es la sobra, está sanito, bonito. Y también los frijoles, miren. Esto estoy desgranando y llevando para cocinar. Un poquito de podrido, pero nosotros no botamos. Para nosotros nos sirve, cocinamos y comemos con mote. Ahí está la mazorquita que encontramos de las sobras. Otra mazorca, una mazorca grande que había sobrado. Si no hubiéramos cogido esto, hubiera sido enterrado por el tractor de desperdicio. Hemos estado como 1 hora y hemos recogido esto.
Y también tiene mi hermana ahí atrás. Sambo también hemos encontrado. Inclusive hay mazorcas grandes y sanitas, limpiecitas. Y también estamos llevando mazorcas chiquititas, podridos, germinados, para hacer chicha, para el puerco también, para hacer mote. Y el frijol desgranado, miren. El frijol desgranado listo para cocinar. Solo hemos recogido como 4 surcos y nos falta por buscar por todo este maizal. Nos tomaría todo un día y seguramente saldría bastante. La recosecha, lo que se pudo recoger después de la cosecha, las sobras.